Me llamo Esperanza Montes. Tengo 78 años y llevo 30 guardando un secreto que pesa más que todos los domingos de mi vida. Trabajé 19 años en Televisa, casi 2 décadas como asistente de producción de Siempre en Domingo. Viví detrás del escenario más importante de la televisión mexicana. Vi cosas que nunca debí ver. Callé cosas que nunca debí callar. Y ahora, sentada en esta sala con las cortinas cerradas y un té que ya no puedo sostener sin que me tiemble la mano, decidí que es momento de hablar. Porque cuando te queda poco tiempo, el silencio se vuelve insoportable. 26 de noviembre de 2006. Ese día murió Raúl Velasco en Acapulco. Yo estaba aquí, en esta misma casa, viendo las noticias. Los homenajes, las lágrimas, los recuerdos dorados. Y mientras el país lloraba al padrino, yo sentí algo distinto. Sentí alivio. Un alivio horrible, culposo, pero alivio al fin. Porque con él se moría también el miedo. El miedo a que alguien supiera lo que yo sabía. El miedo a que me buscaran por lo que había visto. El miedo a admitir que durante 19 años fui parte de una maquinaria que destruyó vidas. No voy a pedirte que me perdones. No vengo aquí a limpiar mi conciencia con un par de palabras bonitas. Vengo a decir la verdad. Toda. La que nunca se dijo en los noticieros. La que nunca apareció en las demandas. La que Televisa enterró con contratos de confidencialidad y amenazas elegantes. Porque hubo un catálogo. Sí existió. Yo lo vi. Yo pasé esas carpetas de mano en mano. Yo anoté nombres, teléfonos, medidas. Yo programé citas que no eran audiciones. Yo abrí puertas de camerinos que debieron quedarse cerradas. Y sé que suena fuerte. Sé que muchos van a decir que miento, que exagero, que busco fama a mis 78 años. Pero déjame decirte algo. Cuando una mujer como yo decide hablar después de 3 décadas de silencio, no lo hace por fama. Lo hace porque el cáncer no perdona y los secretos no te dejan morir en paz. Hoy vas a escuchar mi historia completa. Los 19 años que viví dentro del imperio de Raúl Velasco. Desde el día que entré creyendo que trabajaría en el programa más importante de México, hasta el día que salí sabiendo que había sido cómplice de algo monstruoso. Vas a conocer nombres que nunca se dijeron. Vas a escuchar conversaciones que nunca se grabaron. Vas a entender cómo funcionaba realmente ese sistema. Y al final, tú decides si fui víctima o villana. Pero antes de llegar a lo peor, tienes que entender cómo empezó todo. Porque el infierno no empieza con fuego. Empieza con una oportunidad que parece un sueño. Marzo de 1975. Yo tenía 27 años, 2 hijos pequeños y un marido que acababa de perder su trabajo en una fábrica textil. Vivíamos en la colonia Portales, en un departamento chico donde el ruido de los vecinos se colaba por las paredes como si fueran de papel. No teníamos ahorros. Apenas teníamos para comer. Y yo, que había estudiado secretariado y trabajado en oficinas grises toda mi vida, necesitaba un milagro. El milagro llegó disfrazado de anuncio en el periódico. Televisa busca asistente de producción para programa dominical. Experiencia en coordinación y trato con artistas. Recorté el anuncio con unas tijeras oxidadas y lo guardé en mi bolsa como si fuera un billete de lotería. 3 días después estaba parada frente al edificio de Televisa Chapultepec, con un vestido prestado, los zapatos brillados hasta lastimarme los dedos y un nudo en el estómago que no se me quitó en años. La entrevista fue rápida. Un escritorio de madera oscura, un hombre de traje que fumaba sin parar y preguntas que sonaban más a prueba que a conversación. ¿Sabes guardar secretos? ¿Eres discreta? ¿Te incomodan las personalidades difíciles? Yo respondí que sí a todo. Necesitaba el trabajo. Hubiera dicho que sí a cualquier cosa. Una semana después me llamaron. Empezaba el lunes siguiente. Sueldo decente, prestaciones, acceso a un mundo que solo conocía por la pantalla. Me sentí la mujer más afortunada de México. Los primeros meses fueron mágicos. Llegaba cada jueves al estudio y veía cómo se armaba el programa. Las luces, las cámaras, los técnicos corriendo de un lado a otro, los artistas llegando nerviosos con sus vestidos brillantes y sus guitarras afinadas. Y en el centro de todo, como un sol al que no podías mirar directo, estaba Raúl Velasco. Traje impecable, voz firme, esa manera de caminar que decía sin palabras,
Aquí mando yo. Al principio no trabajaba directamente con él. Yo era asistente de la coordinadora general, una mujer llamada Berta que fumaba igual que todos en esa época y que me enseñó la regla de oro: nunca preguntes, solo obedece. Yo organizaba llamadas, confirmaba horarios, llevaba papeles de un lado a otro. Era invisible. Y en ese mundo, ser invisible era un privilegio. Poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba la maquinaria. Siempre en domingo no era solo un programa de variedades. Era una aduana. Los artistas no llegaban porque sí. Llegaban porque alguien los dejaba llegar. Y ese alguien era Velasco. Él decidía quién cantaba, quién repetía, quién se quedaba en la lista de espera y quién desaparecía para siempre. Su poder no era oficial, era absoluto. Recuerdo una tarde de 1976. Una cantante joven, no voy a decir su nombre todavía, llegó al estudio con su representante. Era su primera vez. Tenía 19 años, una voz preciosa y un miedo que se le notaba en las manos. Velasco la vio llegar, la midió de arriba abajo como se mide una res, y le dijo algo que yo escuché desde mi escritorio. Mija, aquí lo que menos importa es cómo cantes. Ella sonrió nerviosa. No entendió. Yo tampoco. Todavía no. Esa misma noche, después de la grabación, Berta me pidió que llevara unos documentos al camerino de Velasco. Toqué la puerta. Nadie contestó. La empujé despacio. Y ahí estaba él, sentado en un sillón de terciopelo rojo, con un vaso de whisky en la mano y esa cantante joven de pie frente a él. Ella lloraba en silencio. Él hablaba en voz baja. No alcancé a escuchar las palabras, pero el tono lo decía todo. No era consuelo. Era instrucción. Dejé los papeles en la mesa de la entrada y salí sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí sabía que había cruzado una línea invisible, que lo que acababa de ver no era parte del trabajo normal. Pero también sabía otra cosa. Si quería conservar ese empleo, tenía que aprender a no ver. Y así empezó mi entrenamiento silencioso. Aprendí a bajar la mirada en el momento correcto. A no preguntar cuando una chica salía llorando del camerino. A no extrañarme cuando un artista prometedor nunca volvía a aparecer. A entregar sobres sin abrirlos. A confirmar citas que no estaban en la agenda oficial. A decir que no sabía nada cuando alguien preguntaba demasiado. Velasco nunca me habló directamente en esos primeros años. Yo era una hormiga más en el hormiguero. Pero las hormigas ven cosas. Y yo estaba aprendiendo a ver sin mirar. En 1978 me ascendieron. En 1978 me ascendieron. Berta renunció sin dar explicaciones, solo una carta breve y una maleta que hizo en menos de una hora. Años después me enteré de que se había ido a Guadalajara y que nunca volvió a trabajar en televisión. Yo ocupé su lugar. Ahora era coordinadora asistente de producción. Más sueldo, más responsabilidades, más acceso. Y con más acceso venía más verdad. El tipo de verdad que te obliga a elegir entre tu conciencia y tu quincena. Fue en ese puesto donde conocí el catálogo. No como rumor, como documento físico. Una carpeta de piel color vino, gruesa, pesada, con un cierre dorado que parecía de joyería. Dentro había fotografías tamaño credencial, fichas con datos personales, nombre, edad, estatura, peso, medidas, teléfono, representante. Todas mujeres. Todas jóvenes. Todas con una estrellita roja o azul en la esquina superior derecha. La primera vez que la vi fue en el escritorio de un ejecutivo de Televisa. Él me pidió que la llevara a otro piso. Yo la tomé como si cargara un ladrillo caliente. Subí al elevador rezando que nadie me preguntara qué llevaba. Entregué la carpeta. El hombre que la recibió ni siquiera me miró a los ojos. Solo firmó un papel y cerró la puerta. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. Sola. La carpeta estaba sobre mi escritorio porque tenía que devolverla al día siguiente. Y aunque sabía que no debía, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, la abrí. Vi los rostros. Leí los nombres. Reconocí a varias. Algunas ya habían salido en el programa. Otras nunca las volví a ver. Y junto a ciertos nombres había anotaciones a mano. Disponible jueves. Prefiere hoteles discretos. No hacer preguntas. Cerré la carpeta y vomité en el baño. No de asco físico,
sino de ese asco moral que te revuelve el estómago porque entiendes que estás metida en algo que no tiene salida. Podía renunciar, sí, pero entonces perdía el sueldo que mantenía a mis hijos. Podía denunciar, sí, pero ¿a quién? ¿A Televisa? ¿A la policía? En esos años nadie te creía si acusabas a un hombre poderoso. Y Velasco no era cualquier hombre. Era el padrino. Decidí quedarme. Y con esa decisión firmé mi propio pacto con el diablo. Porque a partir de ese momento ya no fui solo testigo. Fui pieza del engranaje. Coordinaba las llamadas. Confirmaba las citas. Pasaba los recados. El señor Velasco necesita que la señorita llegue una hora antes. El productor quiere conocerla en privado. Dile que es para una prueba de vestuario. Las chicas llegaban ilusionadas. Algunas con sus mamás. Otras solas. Todas creían que era su oportunidad. Y tal vez lo era. Pero el precio no se negociaba con talento. Se negociaba con silencio. Con sumisión. Con la capacidad de sonreír mientras te desnudaban con la mirada o con algo peor. Hubo una en particular que nunca voy a olvidar. Se llamaba Rocío. Tenía 17 años. Llegó de Veracruz con una maleta de cartón y una voz que te erizaba la piel. Cantaba rancheras como si hubiera vivido 3 vidas. Velasco la escuchó en un castín abierto y dijo una frase que me quedó grabada. Esta sí sirve. Pero hay que pulirla. Rocío firmó un contrato de representación con gente cercana al programa. Le prometieron 3 apariciones. La primera fue hermosa. Cantó. El público aplaudió. Velasco la presentó con ese tono paternal que usaba frente a cámaras. La segunda nunca llegó. Rocío desapareció del calendario sin explicación. Yo pregunté. Me dijeron que ella había decidido regresar a Veracruz. Pero una tarde, limpiando un camerino, encontré una fotografía rota. Era ella. Llorando. Con el maquillaje corrido. Guardé esa foto durante años. Todavía la tengo. El sistema funcionaba así. Las que aceptaban las reglas, avanzaban. Las que dudaban, desaparecían. Las que aceptaban las reglas, avanzaban. Las que dudaban, desaparecían. Y las que se atrevían a hablar, bueno, esas aprendían rápido lo que significaba la palabra veto. No hacía falta un comunicado oficial. Bastaba con que Velasco dijera en voz baja, esa ya no me interesa. Y como por arte de magia, los teléfonos dejaban de sonar, los contratos se cancelaban, las disqueras cambiaban de opinión. El poder no grita. El poder susurra. Yo veía todo desde mi escritorio. Tomaba notas. Archivaba documentos. Organizaba reuniones que oficialmente no existían. Y cada noche volvía a mi casa en Portales. Abrazaba a mis hijos y fingía que mi trabajo era normal. Que solo coordinaba un programa de televisión. Que no había nada oscuro detrás de las luces del estudio. Pero el cuerpo no olvida. Empecé a tener insomnio. Migrañas que duraban días. Un nudo permanente en el pecho que no se iba ni con té de tila. Mi marido me preguntaba qué me pasaba. Yo le decía que era estrés. Y era verdad. Pero no el tipo de estrés que puedes soltar con unas vacaciones. Era el estrés de cargar culpas que no tienen donde depositarse. En 1981 pasó algo que me hizo entender que ya no había vuelta atrás. Una actriz conocida, no voy a decir su nombre porque todavía vive y merece paz, se presentó en las oficinas de producción gritando. Exigía hablar con Velasco. Decía que le habían prometido un protagónico a cambio de portarse bien y que ahora la estaban sacando del proyecto. Los guardias de seguridad la sacaron a rastras. Yo la vi desde la ventana. Pateaba, lloraba, gritaba que iba a denunciar todo. 2 semanas después apareció una nota en una revista de espectáculos. Decía que la actriz había tenido un colapso nervioso. Que estaba en rehabilitación. Que le deseaban pronta recuperación. Nunca más la vi en televisión. Ese fue el día que entendí algo brutal. No importaba cuánto gritaras. El sistema siempre tenía la última palabra. Y la última palabra siempre era silencio. Velasco lo sabía. Los ejecutivos lo sabían. Y yo también lo sabía. Pero saber y actuar son cosas distintas. Yo elegí seguir cobrando mi quincena. Elegí seguir siendo invisible. Elegí ser cómplice. Los domingos eran los peores.
Porque ahí veías el resultado final de toda esa maquinaria. Las chicas que habían pasado por el catálogo ahora sonreían en cámara. Cantaban. Bailaban. Agradecían la oportunidad. Y el público en su casa las admiraba sin saber el precio que habían pagado por estar ahí. Yo las veía y me preguntaba cuántas de ellas se sentían orgullosas y cuántas solo estaban actuando. Cuántas dormían tranquilas y cuántas lloraban en la regadera. Una vez, en 1983, una de esas chicas me buscó en el pasillo. Me agarró del brazo con fuerza. Me miró a los ojos y me dijo, «Tú sabes, ¿verdad?». Yo me solté. Le dije que no sabía de qué hablaba. Ella sonrió con una tristeza que me partió el alma. «Claro que sabes. Todas sabemos quién sabe». Se dio la vuelta y se fue. 6 meses después se casó con un empresario y se retiró del medio. Dicen que fue decisión suya. Yo creo que fue supervivencia. Velasco mientras tanto seguía creciendo. Más poder, más influencia, más control. En los 80 era intocable. Decidía que cantaban los mexicanos, que bailaban, que admiraban. Y detrás de esa fachada impecable, detrás de ese traje siempre planchado y esa sonrisa de padrino, había un hombre que confundió el poder con un derecho divino. Un hombre que creía que las reglas eran para los demás, que las mujeres eran piezas movibles, que el talento era negociable pero la obediencia no. Yo lo vi humillar artistas en vivo. Los he visto a todos. Yo lo vi humillar artistas en vivo. Los he visto a todos ustedes también, pero verlo desde adentro era distinto. Porque sabías que no era espontáneo. Velasco preparaba sus comentarios. Elegía a quién bajar, a quién exhibir. A veces lo hacía por rencor personal. A veces porque alguien no había aceptado las reglas. Y a veces, lo más terrible, solo porque podía. Porque el poder sin límites necesita recordarse a sí mismo que existe. Recuerdo perfectamente el día que destrozó a un cantante joven en vivo. Enero de 1982. El muchacho llegó nervioso, acompañado de una madrina artística que creía que eso lo protegería. Cantó bien. No fue perfecto, pero fue honesto. Y cuando terminó, Velasco lo miró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos y soltó su veredicto como quien firma una sentencia de muerte. Dijo que no le veía futuro, que le faltaba autenticidad, que mejor se dedicara a otra cosa. Todo en vivo, todo frente a millones. El chico salió del foro y se encerró en el baño. Yo lo escuché llorar desde afuera. No toqué la puerta. No dije nada. Solo me quedé ahí parada, sintiendo como se me caía un pedazo más de humanidad. Después hubo presiones internas. Alguien en Televisa obligó a Velasco a rectificar. El cantante volvió semanas después. Pero el daño ya estaba hecho. Su carrera nunca despegó. Y Velasco aprendió algo importante ese día. Aprendió que podía equivocarse y aún así salir ileso. Que el sistema lo protegería siempre. Porque él no era solo un conductor. Él era la gallina de los huevos de oro. Las humillaciones no eran solo contra hombres. Con las mujeres era peor. Porque con ellas no solo atacaba el talento. Atacaba el cuerpo. Recuerdo un domingo de 1990. Una cantante joven, exitosa, con discos de oro, llegó al foro. Velasco la presentó y antes de que ella cantara, hizo un comentario sobre su peso. No fue sutil. No fue una broma privada. Fue una etiqueta pública. Corrientota, le dijo. Ella sonrió. Porque en esa televisión sonreír era la única defensa. Pero yo vi cómo le temblaban las manos cuando agarró el micrófono. Vi cómo apretó la mandíbula para no quebrarse. Y vi cómo después, en el camerino, se miró al espejo durante 10 minutos sin decir una palabra. Esa es la parte que la gente no entiende. Las humillaciones no terminaban cuando se apagaban las cámaras. Se quedaban pegadas como cicatrices. Las chicas empezaban a obsesionarse con la báscula. Dejaban de comer. Se encerraban en baños a vomitar. Llegaban al estudio con ojeras que el maquillaje ya no podía tapar. Y nadie decía nada. Porque el show debía continuar. Yo también me volví parte de esa violencia. Coordinaba vestuarios. Pasaba comentarios de Velasco a las estilistas. Que se vea más delgada. Que no se le note tanto la panza. Que le cierren más el vestido. Cada instrucción era una puñalada envuelta en profesionalismo. Y yo las daba sin cuestionar.
porque cuestionar significaba perder el trabajo. Y perder el trabajo significaba volver a la pobreza. Así pasaron los años. Yo subiendo escalones dentro de Televisa. Ganando más. Callando más. Normalizando lo innormalizable. Porque eso hace un sistema corrupto. Te va comiendo de a poco hasta que ya no reconoces a la persona que fuiste. Hasta que miras al espejo y ves a alguien que traicionó todo lo que alguna vez creyó correcto. En 1985 me dieron un aumento. En 1987 compré mi primer coche. En 1990 mudé a mi familia a una casa en Coyoacán. Mis hijos estudiaban en buenas escuelas. Mi marido dejó de preocuparse por el dinero. Y yo dejé de preocuparme por mi alma. Porque el precio de la comodidad es siempre el mismo. Dejas de sentir. Dejas de sentir. Te vuelves eficiente. Fría. Funcional. Una máquina que ejecuta órdenes sin procesar el daño que causan. Y yo me volví muy buena en eso. Tan buena que Velasco empezó a confiar en mí. No como confías en un amigo. Como confías en una herramienta que nunca falla. Sabía que yo no hablaría. Sabía que yo no juzgaría. Sabía que yo entendía las reglas mejor que nadie. Porque las había aplicado durante años sin chistar. Hubo un episodio en particular que me persigue hasta hoy. Era 1992. Una chica de 16 años llegó al programa acompañada de su madre. Cantaba música regional. Tenía una voz impresionante para su edad. Durante el ensayo Velasco la observó con esa mirada que yo ya conocía demasiado bien. Esa mirada que no evalúa talento. Que evalúa otra cosa. Después de la grabación me llamó a su oficina. Me pidió que consiguiera el número telefónico de la representante de la chica. Que coordinara una reunión privada. Que me asegurara de que la madre no estuviera presente. Yo hice mi trabajo. Conseguí el número. Programé la cita. Y cuando la chica llegó sola a esa reunión, yo me quedé afuera del camerino haciendo guardia. No literalmente. Pero sí me aseguré de que nadie interrumpiera. De que nadie hiciera preguntas. De que todo fluyera como tenía que fluir. Media hora después la chica salió. No lloraba. Pero tampoco sonreía. Tenía esa mirada vacía que yo había visto tantas veces. Esa mirada de quien acaba de entender que el mundo no funciona como le dijeron sus papás. La chica apareció 3 veces más en el programa. Después su carrera se apagó. Nunca supe qué pasó con ella. Si se casó, si tuvo hijos, si logró olvidar. Pero yo no olvidé. Porque esa vez no fui solo testigo. Fui facilitadora. Fui la que abrió la puerta. Y eso no se borra con los años. Se pudre adentro. La década de los 90 trajo cambios. México ya no era el mismo país sumiso de los 70. La televisión empezaba a tener competencia. Los artistas jóvenes ya no veían a Siempre en Domingo como la única puerta. Y Velasco empezaba a sentir que el piso se movía bajo sus pies. Se volvió más irritable. Más controlador. Más paranoico. Gritaba más seguido. Cambiaba decisiones de último minuto. Vetaba artistas por razones que nadie entendía. Recuerdo una tarde de 1995. Llegó un grupo juvenil que estaba arrasando en ventas. Pop comercial. Coreografías. El tipo de música que los chavos compraban en casetes. Velasco los odiaba. Decía que eran producto prefabricado. Que no tenían talento real. Pero los ratings obligaban. Así que los invitó. Llegaron al foro emocionados. Ensayaron. Todo listo. Y 5 minutos antes de grabar, Velasco los canceló. Sin explicación. Solo les dijo que no le habían gustado en el ensayo. Los chicos se quedaron parados en el pasillo sin entender qué había pasado. Su manager intentó protestar. Un guardia de seguridad lo escoltó a la salida. Ese tipo de decisiones arbitrarias se volvieron comunes. Y yo empecé a notar algo. Velasco ya no tenía el mismo control de antes. Ya no podía destruir carreras con un comentario. Porque los artistas tenían otras opciones. Otros programas. Otras plataformas. El poder que había ejercido durante 2 décadas empezaba a resquebrajarse. Y él lo sabía. Lo veías en su cara. En su manera de caminar. En esa rigidez que no era autoridad, sino miedo disfrazado. En 1997 empezaron los rumores internos. Que el programa se iba a cancelar. Que Televisa quería renovar su programación.
que Velasco ya no era rentable. Yo escuchaba esas conversaciones en los pasillos, en las juntas a las que ya no me invitaban. El poder estaba cambiando de manos, y los que habíamos vivido bajo su sombra empezamos a prepararnos para lo inevitable. Abril de 1998. Me llamaron a Recursos Humanos. Abril de 1998. Me llamaron a Recursos Humanos. Una oficina fría, con muebles de melamina y una señora que me ofreció café como si eso fuera a suavizar lo que venía. Me dijeron que siempre en domingo se cancelaba, que era una decisión corporativa, que me ofrecían reubicación en otro departamento. Mismo sueldo, mismas prestaciones. Solo tenía que firmar un documento. Lo leí 3 veces. Era un acuerdo de confidencialidad. Una cláusula que me obligaba a no hablar nunca de lo que había visto, escuchado o coordinado durante mis años en el programa. A cambio, conservaba mi trabajo y recibía una compensación económica. Firmé. Claro que firmé. Porque a los 50 años, con 2 hijos en la universidad y una casa que apenas terminaba de pagar, no tienes el lujo de la valentía. Firmé y me convertí oficialmente en cómplice silenciosa. No solo de Velasco, de todo el sistema. Porque Televisa sabía exactamente lo que estaba protegiendo. Y yo acepté ser parte de esa protección. El último día de grabación fue extraño. No hubo despedida emotiva. No hubo abrazos. Solo una sensación de alivio colectivo. Como cuando termina una obra de teatro que duró demasiado tiempo. Velasco llegó serio, grabó el programa, se despidió del público con esa sonrisa prefabricada y se fue. Yo empaqué mis cosas en cajas de cartón. Fotos, agendas, recuerdos que pesaban como piedras. Y salí del estudio sabiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida que preferiría olvidar. Me reubicaron en el área administrativa de Televisa. Un trabajo tranquilo, aburrido, invisible. Exactamente lo que necesitaba. Pasé 6 años más ahí, coordinando facturas, archivando documentos, haciendo lo que siempre hice, obedecer sin preguntar. Me jubilé en 2004. Una pequeña ceremonia, un reloj de regalo, un discurso genérico sobre mi trayectoria. Nadie mencionó siempre en domingo. Nadie mencionó a Velasco. Era como si esos 19 años nunca hubieran existido. 2 años después, en noviembre de 2006, murió Raúl Velasco. Yo vi las noticias desde mi casa. Los homenajes, las lágrimas, los artistas diciendo que era un visionario, que había abierto puertas, que México le debía tanto. Y yo ahí sentada, tomando té, sintiendo como se me revolvía el estómago. Porque sabía que todo eso era verdad a medias. Sí abrió puertas, pero también las cerró. Sí impulsó carreras, pero también las destruyó. Sí fue un visionario, pero también fue un hombre que usó su poder para cosas que ningún homenaje quiere recordar. Después de su muerte esperaba que alguien hablara. Que alguna de esas chicas que pasaron por el catálogo se atreviera a contar su historia. Que algún artista vetado dijera la verdad completa. Pero no pasó. El miedo sobrevive a los muertos. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, es más difícil de romper que cualquier contrato. Pasaron los años. Mis hijos crecieron. Se casaron. Me dieron nietos. Mi marido murió en 2015. Cáncer de pulmón. Fumó toda su vida. Y cuando me quedé sola en esta casa de Coyoacán, rodeada de fotos y recuerdos, empecé a preguntarme cosas que había evitado durante décadas. ¿Fui víctima? ¿Fui villana? ¿Fui las 2 cosas? ¿Hay redención posible cuando fuiste cómplice de algo tan oscuro? En 2022 me diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Los doctores me dieron 2 años. Tal vez menos. Y fue ahí, sentada en esa sala de espera fría, esperando los resultados de una tomografía, cuando decidí que no podía morir callada. Que 30 años de silencio eran suficientes. Que tal vez no merecía perdón, pero sí merecía decir la verdad. Toda. Sin contratos. Sin miedo. Sin máscaras. Porque el silencio protege a los poderosos. Y yo ya no tengo nada que proteger. Porque el silencio protege a los poderosos. Y yo ya no tengo nada que proteger. Ni trabajo. Ni reputación. Ni futuro. Solo me queda un pasado que pesa y un presente que se acorta cada día.
Así que empecé a buscar. En cajas viejas guardadas en el closet. En carpetas que no abría desde los 90. En agendas que debía haber quemado hace años. Y encontré cosas. Documentos. Fotografías. Recibos de hoteles que Televisa pagaba para reuniones de coordinación que nunca aparecían en ningún calendario oficial. Listas de nombres con anotaciones a mano. Números telefónicos. Direcciones. También encontré mi propia letra. Notas que yo escribí. Confirmar cita SR para jueves 8 de la noche, suite 412. Asegurar discreción, sin prensa. Enviar coche por la señorita, entrada trasera. Cada línea era una prueba de mi complicidad. Cada palabra que escribí fue un ladrillo más en la pared de silencio que protegió a ese sistema durante décadas. Y entonces hice algo que nunca pensé hacer. Empecé a buscar a esas mujeres. A las que pasaron por el catálogo. A las que desaparecieron del medio sin explicación. A las que se casaron rápido y se mudaron lejos. Algunas ya murieron. Otras no quisieron hablar conmigo. No las culpo. Porque confiarían en la mujer que coordinó su pesadilla. Pero hubo 3 que sí aceptaron verme. 3 mujeres que hoy tienen entre 55 y 60 años. Que construyeron vidas lejos de la televisión. Que nunca denunciaron porque sabían que nadie les creería. La primera se llama Patricia. La vi en una cafetería de la Condesa. Llegó con lentes oscuros aunque estaba nublado. Se sentó frente a mí y lo primero que dijo fue, ¿por qué ahora? Yo le dije la verdad. Porque me estoy muriendo y quiero que alguien sepa lo que pasó. Ella se quitó los lentes. Tenía los ojos llorosos. Yo tenía 18 años, Esperanza. 18. Y tú me dijiste que esa reunión era para hablar de mi contrato. Me mentiste. Tenía razón. Le mentí. Como le mentí a tantas. Patricia me contó lo que pasó esa noche. Cómo llegó al hotel creyendo que iba a discutir cláusulas. Como un ejecutivo de Televisa le ofreció una copa. Como Velasco entró media hora después. Como le dijeron que si quería estar en el programa tenía que demostrar compromiso. Como ella lloró y ellos le dijeron que llorara en silencio. Como salió de ahí a las 3 de la mañana sintiéndose rota. Y como una semana después le cancelaron su participación sin darle razones. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo Patricia. Que después te vi en los pasillos de Televisa. Coordinando. Sonriendo. Como si nada. Y entendí que tú sabías. Que todos sabían. Y que a nadie le importaba. Terminamos el café en silencio. Ella se paró, me miró una última vez y dijo, no te perdono, Esperanza, pero me alegra que al menos ya no puedas dormir tranquila. Se fue. Yo me quedé ahí llorando frente a una taza vacía. La segunda mujer se llama Gabriela. Nos vimos en un parque de Tlalpan. Ella ya no vive en México. Vino solo porque le dije que estaba enferma. Me contó que después de lo que vivió en Televisa intentó suicidarse 2 veces. Que estuvo en terapia durante años. Que nunca pudo volver a confiar en nadie del medio artístico. Que se casó con un ingeniero, se mudó a Canadá y que lleva 25 años sin pisar un estudio de televisión. Yo canté una sola vez en Siempre en Domingo, me dijo. Una sola vez. Y lo que me costó esa aparición fue más de lo que cualquier ser humano debería pagar. Me costó mi dignidad. Mi salud mental. Mi capacidad de disfrutar la música. Le pregunté si alguna vez pensó en denunciar. Ella rió con amargura. ¿Denunciar a quién? ¿A Raúl Velasco? ¿A Televisa? En los 90 eso era como denunciar al presidente. No ibas a ganar. Solo ibas a destruirte más. La tercera mujer no quiso decirme su nombre. La tercera mujer no quiso decirme su nombre. Nos vimos en un café de Polanco. Llegó nerviosa, mirando a todos lados como si alguien la estuviera siguiendo. Me dijo que tiene una familia ahora. Hijos adolescentes. Un esposo que no sabe nada de su pasado. Y que si yo mencionaba su nombre en cualquier testimonio, negaría todo y me demandaría. Le prometí que su identidad quedaría protegida. Solo entonces empezó a hablar. Me contó que ella tenía 19 años cuando la invitaron al programa. Que venía de una familia humilde de Oaxaca. Que su sueño era cantar. Que firmó un contrato de representación con gente ligada a Televisa. Y que parte de ese contrato, en letra pequeña,
Decía que debía estar disponible para eventos de promoción y relaciones públicas. Ella creyó que eso significaba firmar autógrafos o asistir a cenas con patrocinadores. No entendió el verdadero significado hasta que fue demasiado tarde. Me llevaron a fiestas privadas, me dijo con la voz quebrada. Fiestas donde no había prensa. Solo hombres mayores. Ejecutivos. Políticos. Empresarios. Y nosotras éramos el entretenimiento. No solo cantábamos. Teníamos que ser amables. Simpáticas. Disponibles. Y si te negabas, te recordaban que habías firmado un contrato. Que tenías obligaciones. Que había consecuencias. Le pregunté si Velasco estaba en esas fiestas. Ella asintió. No siempre. Pero sí estuvo en varias. Y cuando estaba, era como el anfitrión. El que presentaba a las chicas. El que hacía los chistes. El que decidía quién se sentaba junto a quién. Esa conversación duró 2 horas. Cuando terminó, la mujer se paró y me dijo algo que me dejó helada. Tú me caías bien, Esperanza. Cuando yo llegaba al estudio, tú me saludabas. Me preguntabas cómo estaba. Me ofrecías café. Y yo pensaba que eras buena persona. Que tal vez en ese mundo de tiburones, tú eras distinta. Pero no lo eras. Solo eras mejor actriz. Tenía razón. Yo también actuaba. Todos actuábamos. Después de esas conversaciones pasé semanas sin poder dormir. No por remordimiento superficial, sino por algo más profundo. Por la certeza de que mi comodidad económica, mi casa en Coyoacán, la educación de mis hijos, todo se había construido sobre el sufrimiento de esas mujeres. Que cada quincena que cobré venía manchada. Que cada ascenso que recibí fue porque demostré ser confiable en el peor sentido de la palabra. Porque sabía callar. Empecé a escribir. No para publicar. Solo para vaciar. Para sacar de adentro todo lo que había guardado durante 30 años. Escribí nombres. Fechas. Lugares. Situaciones específicas. Documenté todo lo que recordaba. Y mientras escribía me di cuenta de algo aterrador. Que lo que yo viví dentro de Siempre en Domingo no fue una anomalía. Fue el sistema. Un sistema diseñado para convertir el talento en mercancía y la obediencia en requisito. Velasco no estaba solo. Había productores ejecutivos que coordinaban esas reuniones privadas. Había representantes que empujaban a sus representadas a aceptar las reglas. Había guardias de seguridad que hacían guardia afuera de camerinos. Había choferes que recogían a las chicas en direcciones discretas. Había contadores que pagaban hoteles en efectivo. Había abogados que redactaban contratos con cláusulas ambiguas. Y había gente como yo. Coordinadoras. Asistentes. Secretarias. Mujeres que facilitamos el abuso de otras mujeres a cambio de un sueldo. Esa es la parte que más duele. Que no fueron solo hombres poderosos. Fuimos también nosotras. Las que debimos proteger y no lo hicimos. Las que vimos y callamos. Las que elegimos la supervivencia económica sobre la hermandad. Porque así funciona el sistema. No solo te compra. Te convierte en guardiana. En cómplice. En engranaje. Hoy tengo todos esos documentos guardados en una caja fuerte. Fotografías. Agendas. Contratos. Recibos. Cartas. Grabaciones de llamadas telefónicas que hice y guardé sin que nadie lo supiera. Todo está ahí. Esperando. Porque sé que cuando yo muera, alguien va a encontrar esa caja. Y va a tener que decidir qué hacer con ella. Y va a tener que decidir qué hacer con ella. Quemar todo y proteger el pasado. O abrirla y dejar que la verdad finalmente respire. Yo ya no voy a estar aquí para ver qué eligen. Pero al menos voy a morir sabiendo que dejé un testimonio completo. Que no me llevé el secreto a la tumba. Que di nombres, fechas, lugares. Que documenté lo innombrable. Hay gente que me va a juzgar. Que va a decir que porque no hablé antes. Que porque esperé a estar muriendo para confesar. Y tienen razón en cuestionarme. Debí haber hablado en 1998 cuando me hicieron firmar ese acuerdo de confidencialidad. Debí haber hablado cuando Velasco murió en 2006 y todos lo estaban canonizando. Debí haber hablado cuando empezó el movimiento Metoo y las mujeres de todo el mundo empezaron a denunciar abusos. Pero no lo hice. Porque el miedo no desaparece con el tiempo. Se petrifica.
Durante años me convencí de que yo también había sido víctima, que necesitaba el trabajo, que no tenía opciones, que el sistema era más grande que yo. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que hubo momentos donde pude elegir distinto, donde pude renunciar, donde pude denunciar, donde pude negarme a coordinar una cita más, a pasar un recado más, a hacer guardia afuera de un camerino más. Y no lo hice. Esa es mi carga. No puedo lavarla con una confesión tardía. No puedo redimirme contando la verdad cuando ya no hay consecuencias personales para mí. Porque la valentía que importa es la que se ejerce cuando todavía tienes algo que perder. Y yo solo encontré mi voz cuando ya no me quedaba nada que me pudieran quitar. Pero aún así necesito hablar. Porque esas mujeres merecen que alguien diga en voz alta lo que les pasó. Porque sus carreras destruidas merecen un nombre. Porque su sufrimiento no puede quedarse archivado en una caja fuerte para siempre. Y porque hay un patrón que se repite. Hoy ya no existe siempre en domingo. Pero existen otros programas, otros padrinos, otros sistemas donde el poder se concentra en pocas manos y el talento se negocia con sumisión. He visto cómo en pleno 2024 siguen pasando cosas parecidas. Claro, ya no es tan descarado. Ya no hay catálogos físicos. Ahora todo es digital. Más discreto. Más sofisticado. Pero el mecanismo es el mismo. Jóvenes promesas que llegan con ilusión. Representantes que les dicen que así funciona la industria. Reuniones privadas que no aparecen en ninguna agenda. Contratos de confidencialidad. Carreras que despegan sin explicación lógica. Carreras que se apagan sin razón aparente. El poder sigue funcionando igual. Solo cambió de traje. Por eso necesito que esto se sepa. No solo como un ejercicio de memoria histórica sobre Raúl Velasco y Televisa en los 80, sino como advertencia. Como mapa de un sistema que sigue vivo. Porque mientras sigamos romantizando el pasado, mientras sigamos diciendo que eran otros tiempos, mientras sigamos protegiendo el legado de hombres poderosos por encima de la verdad, vamos a seguir permitiendo que pase. Yo trabajé 19 años en el corazón de ese sistema. Vi cómo funcionaba desde adentro. Sé cómo se coordinan los silencios. Cómo se compran las lealtades. Cómo se amenaza sin gritar. Cómo se destruye sin dejar huellas. Y sé que no fue solo Velasco. Él fue una pieza muy visible, muy poderosa, muy simbólica. Pero el tablero era mucho más grande. Había ejecutivos de Televisa que sabían todo y lo permitían. Había patrocinadores que financiaban esas fiestas privadas. Había políticos que asistían. Había empresarios que pedían acceso a las chicas del catálogo. Había abogados que se aseguraban de que ningún testimonio llegara a los tribunales. Y había instituciones enteras, sindicatos, asociaciones de productores, que funcionaban bajo el mismo código. El código del silencio. Por eso cuando Velasco murió, nadie salió a defenderlo de verdad. Pero tampoco nadie lo acusó de verdad. Porque acusarlo a él hubiera significado acusar a todo el sistema. Y el sistema se protege a sí mismo. Siempre. Entonces lo que hicieron fue simplificar su historia. Convertirlo en un personaje. El conductor autoritario. El hombre de otra época. El padrino que sí, era duro, pero también impulsó carreras. Una narrativa cómoda que permite la nostalgia sin la incomodidad. Pero yo estuve ahí. Y sé que detrás de cada carrera impulsada había 10 destruidas. Que detrás de cada artista que brilló en ese escenario había 20 que fueron vetados, humillados, usados. Que el éxito visible siempre tuvo un costo invisible. Y ese costo lo pagaron principalmente mujeres jóvenes que llegaron con sueños y se fueron con traumas. Quiero hablar específicamente de un caso que nunca se hizo público. Una cantante que hoy es una figura respetada, con décadas de carrera, con premios, con reconocimiento. Ella pasó por el catálogo en 1987. Tenía 21 años. Era hermosa, talentosa, carismática. El paquete completo. Velasco la vio y decidió que era perfecta para el programa. Pero también decidió que era perfecta para un ejecutivo de alto nivel que estaba buscando compañía para un evento importante. Yo coordiné todo. La cita en el hotel. El vestido que debía usar. La hora a la que debía llegar. Y cuando ella llegó a mi oficina antes de esa reunión,
Con los ojos llenos de miedo, me preguntó directamente, ¿tengo que hacer esto? Y yo, Esperanza Montes, coordinadora asistente de producción, mujer, madre, católica, le dije, si quieres estar en el programa, sí. Ella fue. Hizo lo que le pidieron. Y 2 semanas después debutó en Siempre en Domingo. Fue un éxito. El público la amó. Velasco la presentó como un descubrimiento. Como si el talento fuera lo único que importó. Y ella construyó una carrera sólida a partir de ese momento. Pero yo sé lo que le costó esa primera oportunidad. Y ella también lo sabe. Y probablemente nunca lo va a decir públicamente. Porque el precio de romper el silencio cuando ya eres exitosa es perder todo lo que construiste. Así que ella va a morir con ese secreto. Y yo voy a morir sabiendo que fui parte de su violación emocional. Porque eso fue. No importa que no haya habido violencia física. No importa que ella técnicamente aceptó. Hubo coerción. Hubo abuso de poder. Hubo una mujer joven enfrentada a una decisión imposible, traicionar su dignidad o perder su sueño. Y eso es violación en su forma más sofisticada. Y no fue la única. Durante esos 19 años, pasaron por mis manos decenas de casos similares. Algunas aceptaron y triunfaron. Otras aceptaron y desaparecieron de todas formas. Otras se negaron y nunca volvimos a saber de ellas. Y todas, absolutamente todas, se fueron de Televisa con algo roto adentro. Velasco era el rostro visible. El que tomaba las decisiones finales. El que ejercía el poder más evidente. Pero detrás de él había toda una estructura. Productores que fungían como reclutadores. Representantes que funcionaban como proxenetas disfrazados. Maquilladoras que preparaban a las chicas para esas reuniones. Choferes que las transportaban. Guardias que las cuidaban. Y coordinadoras como yo que facilitábamos todo. Esa es la verdad completa. No fue un hombre malo. Fue un sistema diseñado para extraer todo lo posible de mujeres jóvenes que solo querían cantar. Un sistema donde el talento era la excusa y el cuerpo la verdadera moneda. Un sistema que sobrevivió décadas porque todos los involucrados teníamos algo que perder si hablábamos. Y lo más perverso es que muchas de esas mujeres después defendían a Velasco. Porque cuando aceptas participar en tu propia degradación, necesitas justificarla. Necesitas creer que valió la pena. Que fue tu decisión. Que fue necesario. Porque aceptar que fuiste usada es demasiado doloroso. Entonces construyes una narrativa donde tú tuviste agencia. Donde tú elegiste. Donde fue parte del precio del éxito. Yo también construí esa narrativa durante años. Yo también construí esa narrativa durante años. Me decía a mí misma que estaba ayudando a esas chicas. Que les estaba dando oportunidades. Que sin mí, sin Velasco, sin Televisa, nunca hubieran llegado a nada. Que el mundo es duro y ellas tenían que aprender a navegar sus complejidades. Que yo solo era un canal. Que las decisiones las tomaban ellas. Que yo no las obligaba a nada. Todas esas mentiras que nos contamos para seguir funcionando. Para seguir cobrando la quincena. Para seguir mirándonos al espejo. Pero la verdad es más simple y más brutal. Yo participé en un sistema de explotación sexual disfrazado de industria del entretenimiento. Y lo hice conscientemente. Sabiendo lo que estaba pasando. Sabiendo el daño que causaba. Y eligiendo mi comodidad por encima de su bienestar. No todas las historias terminaron en violencia sexual explícita. Eso también quiero aclararlo. Hubo muchos niveles de abuso. Estaban las reuniones donde solo se esperaba que las chicas fueran amables, que sonrieran, que coquetearan un poco. Estaban las que incluían presión para beber alcohol. Estaban las que escalaban a contacto físico no deseado. Y estaban las peores, las que terminaban en hoteles, en departamentos privados, en situaciones donde el no ya no era una opción. Pero todas, absolutamente todas, compartían algo. La asimetría de poder. Ellas eran jóvenes, vulnerables, desesperadas por una oportunidad. Ellos eran hombres mayores, establecidos, con capacidad de destruir carreras con una llamada telefónica. Esa asimetría convertía cualquier sí en cuestionable, porque cuando el que pregunta tiene el poder de arruinarte la vida, tu consentimiento nunca es completamente libre. Velasco entendía perfectamente esa dinámica. No era un hombre torpe que cometía errores.
Era un depredador sofisticado que había perfeccionado su sistema durante años. Sabía exactamente cuánta presión aplicar, cuándo retroceder, cuándo insistir. Sabía leer a las mujeres, identificar cuáles eran más vulnerables, cuáles tenían menos red de apoyo, cuáles venían de familias pobres donde el éxito artístico era la única salida. Recuerdo una conversación que escuché en 1989. Velasco hablando con un productor sobre una cantante nueva. El productor decía que la chica tenía mucho talento pero que era difícil, que no aceptaba ciertas reglas. Velasco se rió y dijo algo que se me quedó grabado: dale tiempo. Cuando vea que sus amigas están triunfando y ella sigue en la misma, va a entender. El hambre siempre gana. Tenía razón. 6 meses después, esa chica difícil aceptó reunirse con un patrocinador. Y 3 meses después debutó en el programa. Ese era el método. No violencia explícita. Solo la aplicación sistemática de presión económica y emocional. Crear un ambiente donde resistirse parecía imposible. Donde todas las señales indicaban que así funcionaban las cosas. Que no había alternativa. Que o te subías al sistema o te quedabas afuera para siempre. Y para las que se resistían de verdad, había consecuencias. Vetos silenciosos. Llamadas a otras televisoras advirtiendo que la chica era problemática. Rumores plantados en revistas de espectáculos sobre supuestos problemas de actitud. Contratos cancelados sin explicación. Representantes que de pronto ya no contestaban el teléfono. Una muerte profesional lenta, diseñada para parecer fracaso personal y no castigo sistemático. Vi eso pasar tantas veces que perdí la cuenta. Chicas que llegaban con fuego en los ojos y se iban apagadas. Mujeres que empezaban cuestionando el sistema y terminaban aceptándolo. Artistas que juraban que nunca se iban a someter y que 6 meses después estaban haciendo exactamente lo que dijeron que no harían. Porque la resistencia tiene límites. Y cuando el sistema es tan grande, tan poderoso, tan implacable, eventualmente te quiebra o te expulsa. Velasco no inventó ese sistema. Eso también hay que decirlo. Velasco no inventó ese sistema. Eso también hay que decirlo. Ese sistema ya existía antes de él y sigue existiendo después de él. Lo que Velasco hizo fue perfeccionarlo, institucionalizarlo, convertirlo en algo tan normal, tan naturalizado, que nadie lo cuestionaba. Era así como funcionaban las cosas. Y cuando algo se normaliza tanto, se vuelve invisible. Ya no es abuso. Es industria. En los 80 y 90, hablar de acoso sexual en el trabajo era casi impensable en México. No había leyes claras. No había protocolos. No había recursos humanos que escucharan denuncias. Y en el mundo del espectáculo era peor, porque todo se manejaba con contratos privados, representantes que también eran cómplices, y una cultura donde el talento se medía no solo en habilidad artística sino en capacidad de llevarse bien con los poderosos. Yo vi mujeres que intentaron denunciar. Una en particular, en 1991, fue con un abogado. Quería demandar a Televisa por incumplimiento de contrato y por presión sexual. El abogado revisó su caso y le dijo la verdad: no vas a ganar. Ellos tienen los mejores abogados del país. Tú no tienes pruebas. Y aunque las tuvieras, ningún juez va a fallar contra Televisa. Te van a destruir públicamente. Van a decir que eres una mitómana, que buscas dinero, que inventas cosas para llamar la atención. Y cuando terminen contigo, no solo no vas a tener carrera en televisión, no vas a tener carrera en nada. Esa mujer desistió. Se fue a vivir a Monterrey. Se casó con un contador. Dejó de cantar. La última vez que supe de ella trabajaba dando clases de música en una escuela primaria. Su talento era real. Su sueño era legítimo. Pero el sistema era más fuerte. ¿Y qué pasó con las mujeres que sí lograron hacer carrera dentro de ese sistema? Algunas tuvieron éxito genuino. Talento que no se puede negar. Pero siempre quedó la duda, la mancha, el rumor. Ella salió con fulano. Ella fue a esas fiestas. Ella aceptó las reglas. Y aunque esos rumores a veces eran ciertos, convertirlos en su único sello era injusto. Porque ellas no crearon el sistema. Solo aprendieron a sobrevivirlo. He pensado mucho en esas mujeres. En las que triunfaron.
en si merecen ser juzgadas por las decisiones que tomaron bajo coerción. Y mi conclusión es que no. El juicio debe caer sobre los que diseñaron el sistema, sobre los que lo operaron, sobre los que tuvieron el poder y eligieron usarlo para explotar, no sobre las que solo intentaban sobrevivir. Velasco tuvo el poder. Él pudo haber dicho no. Pudo haber construido un programa basado únicamente en talento. Pudo haber usado su influencia para proteger, no para explotar. Pero eligió el camino fácil. El camino que le daba no solo éxito profesional sino también gratificación personal. Porque seamos honestos, él disfrutaba ese poder. Disfrutaba decidir destinos. Disfrutaba que mujeres jóvenes temblaran frente a él. Disfrutaba la sumisión que su posición le garantizaba. Lo vi en sus ojos tantas veces. Esa satisfacción oscura cuando una chica aceptaba reunirse con él. Esa sonrisa cuando alguien le rogaba una oportunidad. Ese tono de voz cuando humillaba a alguien en público. No era solo trabajo para él. Era placer. El placer del control absoluto. Y cuando perdió ese control, cuando el programa se canceló en 1998, algo en él se rompió. Lo vi en los últimos meses antes de que me reubicaran. Ya no era el hombre seguro de siempre. Estaba irritable, paranoico, amargado. Sabía que su era terminaba, que el mundo estaba cambiando, que ya no iba a poder ejercer ese nivel de poder nunca más. Intentó aferrarse, propuso nuevos formatos, buscó alianzas, pero Televisa ya había decidido. El rating bajaba, el público cambiaba, los anunciantes querían otra cosa, y Velasco se volvió prescindible. Así de simple. Después de casi 30 años siendo el centro del universo televisivo mexicano, de pronto ya no importaba. Así de simple. Después de casi 30 años siendo el centro del universo televisivo mexicano, de pronto ya no importaba. Y eso para alguien cuya identidad completa estaba construida sobre el poder fue devastador. Vi cómo se desinflaba semana tras semana, cómo dejaba de llegar temprano, cómo ya no revisaba cada detalle del programa, cómo bebía más, cómo su temperamento se volvía impredecible. Los últimos meses de Siempre en Domingo fueron incómodos para todos. El equipo sabía que el programa se acababa pero nadie decía nada oficialmente. Los artistas seguían llegando pero ya no con la misma reverencia. Los patrocinadores empezaban a retirar inversión. Y Velasco intentaba mantener la fachada de autoridad mientras su mundo se desmoronaba. Recuerdo el penúltimo programa. Marzo de 1998. Velasco llegó al estudio más temprano que nunca. Estaba nervioso. Revisó cada detalle obsesivamente. Gritó a los técnicos por errores mínimos. Durante la grabación mantuvo su sonrisa profesional, pero yo que lo conocía desde hacía años podía ver el pánico en sus ojos. Ese pánico de quien sabe que todo se está acabando y no puede hacer nada para detenerlo. Cuando terminó la grabación, se encerró en su camerino. No salió en horas. Yo toqué la puerta en algún momento para entregarle unos papeles. Me dijo que los dejara afuera. Su voz sonaba rota, quebrada. Era la primera vez en 19 años que lo escuchaba así. El último programa fue el 19 de abril de 1998. Se despidió del público con un discurso preparado. Agradeció a Televisa. Agradeció a los artistas. Agradeció a la audiencia. Todo muy correcto. Muy institucional. Pero no dijo nada real. Nada sobre lo que había significado ese programa para él. Nada sobre el vacío que sabía que venía. Nada sobre el miedo. Después de esa última grabación hubo una pequeña reunión con el equipo de producción. Alguien llevó pastel. Hubo champagne. Abrazos incómodos. Palabras genéricas sobre nuevos comienzos. Y Velasco ahí parado, sosteniendo una copa, viéndose más viejo de lo que realmente era. Alguien propuso un brindis por los casi 30 años de éxito. Todos levantamos nuestras copas. Y cuando terminó el brindis, Velasco se fue sin decir adiós. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Después supe que intentó otros proyectos. Que propuso programas a Televisa y a otras televisoras. Que nadie le dio luz verde. Que sus llamadas empezaron a no ser devueltas. Que de ser el hombre más poderoso del espectáculo mexicano pasó a ser un nombre del pasado en cuestión de meses. Su salud empeoró rápido.
La hepatitis C que arrastraba desde hacía años se complicó con cirrosis. En el 2000 ya estaba gravemente enfermo. Hubo rumores de que intentó demandar a Televisa por las condiciones de su salida, que quería regalías por todo lo que siempre en domingo había generado. Pero nunca prosperó nada. Televisa tiene ejércitos de abogados. Y Velasco ya no tenía poder para negociar. Lo último que supe de él en vida fue por una nota breve en 2005. Decía que estaba retirado en Acapulco, que su estado de salud era delicado, que prefería la privacidad. La nota incluía una foto. Velasco se veía irreconocible, delgado, demacrado, con la piel amarillenta por la cirrosis. Nada que ver con el hombre impecable que dominó los domingos durante décadas. Cuando murió en noviembre de 2006, yo sentí alivio. Ya lo dije antes. Un alivio horrible y culposo, pero alivio. Porque mientras él viviera, existía la posibilidad de que alguien le preguntara, de que alguien investigara, de que salieran a la luz cosas que nos implicaban a todos. Pero muerto, el secreto parecía seguro. Los muertos no hablan. Y los vivos que sabíamos teníamos contratos de confidencialidad y miedo acumulado. Los homenajes que le hicieron fueron predecibles. Hablaron del pionero, del visionario. Los homenajes que le hicieron fueron predecibles. Hablaron del pionero, del visionario, del hombre que transformó la televisión mexicana. Artistas que yo sabía que lo odiaban salieron a decir palabras bonitas. Productores que lo habían marginado en sus últimos años de pronto lo recordaban con cariño. Televisa produjo un especial de 2 horas celebrando su legado. Todo muy correcto. Todo muy limpio. Ninguna pregunta incómoda. Yo vi todo eso desde mi sala. Y me pregunté si alguien, aunque fuera una persona, iba a atreverse a decir la verdad. Pero no pasó. Ni siquiera los artistas que él había vetado públicamente dijeron nada comprometedor. Porque hablar mal de un muerto poderoso sigue siendo arriesgado. Porque el sistema que él representaba seguía vivo. Porque todos los que sabíamos algo teníamos nuestras propias cosas que ocultar. Pasaron los años. Mi vida siguió. Mis hijos se graduaron. Me hice abuela. Me jubilé. Y el secreto seguía ahí, enquistado, como un tumor que crece lento pero nunca desaparece. Intenté justificarme de todas las maneras posibles. Me decía que había sido otra época. Que las cosas funcionaban diferente. Que yo solo seguía órdenes. Que necesitaba el trabajo. Todas esas excusas que suenan razonables hasta que te las dices en voz alta. La verdad es más simple. Tuve opciones. Siempre tuve opciones. Pude haber renunciado en 1978 cuando vi el catálogo por primera vez. Pude haber denunciado lo que estaba pasando. Pude haber apoyado a las mujeres que intentaron resistirse. Pude haber saboteado el sistema desde adentro. Pero elegí la comodidad. Elegí el sueldo. Elegí mirar para otro lado. Y esas elecciones tienen consecuencias morales que no se borran con el tiempo. Cuando me diagnosticaron cáncer en 2022, lo primero que pensé fue, me voy a morir sin haberlo dicho. Y eso me aterraba más que la propia muerte. Porque una cosa es morir. Otra cosa es morir sabiendo que tu vida fue una mentira. Que construiste tu estabilidad sobre el sufrimiento ajeno. Que fuiste cómplice de algo monstruoso y nunca tuviste el valor de admitirlo. Así que empecé este proceso. Buscar a las víctimas. Revisar documentos. Escribir todo. Y ahora estoy aquí, a mis 78 años, con meses de vida, contando una historia que debí haber contado hace 30 años. No espero perdón. No creo merecerlo. Pero sí espero que esto sirva para algo. Que alguien lo escuche y entienda cómo funcionan estos sistemas. Cómo se perpetúan. Cómo nos convierten a todos en cómplices. Porque el sistema sigue existiendo. Ya no con Raúl Velasco. Pero con otros nombres. Otros programas. Otras industrias. El patrón es siempre el mismo. Concentración de poder. Asimetría brutal. Jóvenes vulnerables buscando oportunidades. Adultos poderosos dispuestos a explotarlos. Y una estructura de complicidades que protege a los depredadores y silencia a las víctimas. He visto cómo en la actualidad siguen pasando cosas similares. Programas de talento donde jóvenes son expuestos a presiones horribles. Reality shows donde la humillación es entretenimiento.
Redes sociales donde niñas de 15 años son sexualizadas por adultos. Influencers jóvenes manejados por representantes que repiten los mismos patrones de los 80 pero con tecnología del 2024. El método cambió. La esencia no. Sigue siendo poder sobre vulnerabilidad. Sigue siendo adultos tomando ventaja de jóvenes que no tienen herramientas para defenderse. Sigue siendo una industria que consume personas y escupe leyendas editadas. Por eso necesito que esto se sepa. No solo como testimonio histórico sobre Raúl Velasco y Siempre en Domingo, sino como advertencia, como radiografía de un sistema que se adapta pero no desaparece. Porque mientras sigamos celebrando el éxito sin preguntar qué costó, mientras sigamos protegiendo legados sin exigir verdad, mientras sigamos eligiendo la comodidad sobre la justicia, vamos a seguir permitiendo que pase. Vamos a seguir permitiendo que pase. Vamos a seguir creando nuevos Raúl Velascos con diferentes nombres. Vamos a seguir sacrificando jóvenes en el altar del éxito. Y vamos a seguir mirándonos al espejo sin reconocer nuestra complicidad. Hay algo que no he dicho todavía y que necesito confesar. Durante todos estos años guardé copias de documentos que debí haber destruido. No por valentía. No porque planeara usarlos algún día. Sino por miedo. Miedo a que si Televisa decidía convertirme en chivo expiatorio, yo no tuviera cómo defenderme. Así que fui guardando cosas. Agendas donde anoté reuniones comprometedoras. Recibos de hoteles. Contratos con cláusulas ambiguas. Fotografías de fiestas privadas donde aparecen ejecutivos con chicas del catálogo. Grabaciones de llamadas telefónicas que hice y guardé sin que nadie lo supiera. Todo está en una caja fuerte en mi casa. Documentación completa de casi 20 años de operación del sistema. Nombres, fechas, lugares, cantidades de dinero, rutas de coordinación. Una evidencia tan completa que si se hiciera pública destruiría no solo el legado de Velasco sino el de decenas de personas que todavía están vivas. Algunas todavía en posiciones de poder. Durante años me pregunté qué hacer con esa información. Si destruirla antes de morir para proteger a todos los involucrados, incluyéndome, o si dejarla como herencia envenenada para que alguien más decidiera. Y finalmente tomé una decisión. Voy a dejarla. Con instrucciones claras. Con contexto completo. Y con los contactos de 3 periodistas de investigación que sé que tendrían el valor de publicarla. No sé si lo harán. No sé si las presiones serán demasiado grandes. No sé si Televisa logrará bloquear todo antes de que salga a la luz. Pero al menos ya no voy a ser yo quien carga sola con ese secreto. Voy a pasarle la responsabilidad a alguien más. Y que esa persona decida qué hacer con la verdad. He pensado mucho en las consecuencias de eso. En las familias que se van a destrozar. En las reputaciones que se van a arruinar. En los legados que se van a manchar. Y sí, me da pena. Porque algunas de esas personas que aparecen en los documentos también fueron víctimas del sistema en cierto modo. También tuvieron que aceptar reglas horribles para sobrevivir. También hicieron cosas que nunca hubieran hecho en un contexto diferente. Pero luego pienso en las otras víctimas. En las que nunca tuvieron carrera. En las que se suicidaron. En las que desarrollaron adicciones tratando de olvidar. En las que todavía cargan traumas 40 años después. Y mi pena se transforma en algo más cercano a la rabia. Porque esas víctimas no tuvieron opción de proteger sus legados. No tuvieron opción de escribir su propia historia. No tuvieron opción de nada. Entonces sí, voy a dejar los documentos. Voy a dejar mi testimonio completo. Voy a nombrar nombres. Voy a dar fechas exactas. Voy a describir situaciones específicas. Y voy a incluir mi propio nombre en la lista de cómplices. Porque si voy a hundir el barco, voy a hundirme con él. No voy a señalar desde la orilla. Voy a decir claramente, yo también participé. Yo también facilité. Yo también callé. Y merezco ser juzgada tanto como cualquier otro. Mi familia va a sufrir con esto. Mis hijos. Mis nietos. Van a llevar el apellido Montes asociado a un escándalo. Van a tener que explicar que su madre, su abuela, fue cómplice de un sistema de explotación sexual. Van a cargar con esa vergüenza el resto de sus vidas. Y lo siento por ellos. De verdad lo siento. Pero no puedo seguir protegiendo mi imagen a costa de la verdad. Les dejé una carta explicándoles todo.
contándoles cosas que nunca les conté en vida, pidiéndoles que entiendan que la persona que fui durante esos años no es la persona que quise ser, que las circunstancias no justifican nada pero sí explican algo, que las circunstancias no justifican nada pero sí explican algo, que el miedo y la necesidad económica pueden convertir a gente decente en cómplice de cosas indecentes, que no estoy orgullosa de nada de lo que hice, y que si pudiera regresar el tiempo, renunciaría el primer día que vi el catálogo, aunque eso significara pobreza, aunque significara no poder darles la educación que tuvieron, aunque significara volver al departamento chico de Portales. Pero no puedo regresar el tiempo. Nadie puede. Solo puedo enfrentar lo que hice y aceptar las consecuencias. Y la consecuencia más dura no es el juicio de los demás. Es el juicio propio. Es vivir con la certeza de que durante décadas fui una persona que traicionó sus propios valores, que eligió la comodidad sobre la dignidad, que permitió que otras mujeres sufrieran para que yo pudiera tener estabilidad. Hay noches donde no puedo dormir, donde veo las caras de esas chicas que pasaron por mi oficina. Rocío, la de Veracruz. Patricia. Gabriela, la que no quiso decirme su nombre. Y todas las otras que ni siquiera sé qué fue de ellas. Algunas están muertas. Algunas viven con traumas permanentes. Algunas construyeron vidas nuevas lejos del espectáculo. Pero todas cargan algo que yo ayudé a poner sobre sus hombros. Y no hay redención posible para eso. No hay cantidad de confesiones que lo borren. No hay disculpas suficientes. No hay manera de reparar el daño. Solo hay la verdad. Y la verdad es que fui cómplice de un sistema que destruyó vidas. Que lo hice conscientemente. Que lo hice durante casi 20 años. Y que solo ahora, cuando ya no tengo nada que perder, me atrevo a decirlo. Velasco murió en 2006. Pero el sistema que él representaba no murió con él. Mutó. Se adaptó. Encontró nuevas formas. Nuevos padrinos. Nuevas víctimas. Porque los sistemas de poder no desaparecen por la muerte de un hombre. Solo se reciclan. Y si no hay un esfuerzo activo por desmantelarlos, por nombrarlos, por responsabilizar a todos los involucrados, se perpetúan. Por eso necesito que esta historia se cuente completa. Con todos sus nombres. Con toda su oscuridad. Sin romantizar nada. Sin excusar nada. Sin convertir a nadie en víctima pura o villano puro. Porque la realidad es más compleja y más dolorosa que eso. La realidad es que mucha gente buena participó en cosas horribles. Y que mucha gente que sufrió también hizo sufrir a otros. Y que todos estábamos atrapados en una maquinaria más grande que cualquiera de nosotros individualmente, pero que entre todos sostenimos. El cáncer avanza. Los doctores me dan quizá 4 meses más. Tal vez menos. Ya no puedo caminar sin ayuda. Ya no puedo comer la mayoría de las comidas. El dolor es constante. Pero el dolor físico es nada comparado con el peso de llevar este secreto 30 años. Ahora que lo estoy soltando, que lo estoy diciendo todo, siento algo parecido al alivio. No paz. No redención. Pero sí algo más ligero. He estado escribiendo todo esto durante meses. Con ayuda de mi nieta que transcribe porque ya me tiemblan mucho las manos para escribir. Ella no sabía nada de mi pasado en Televisa hasta que empecé este testimonio. Al principio no me creía. Pensaba que la enfermedad me estaba haciendo delirar. Pero cuando le mostré los documentos, cuando le enseñé las fotografías, cuando le dejé escuchar las grabaciones, entendió que era verdad. Y lloró. Lloró por las víctimas. Y creo que también lloró por mí. Por la abuela que creía conocer y que resultó ser alguien más complicado. Ella me preguntó por qué no había hablado antes. Porque esperé a estar muriendo. Y le dije la verdad, porque soy cobarde. Porque durante 30 años elegí mi comodidad sobre la justicia. Y solo ahora que no me queda nada que perder encontré algo parecido al valor. Pero incluso este valor es cuestionable. Porque hablar cuando ya te estás muriendo no es realmente valentía. Es apenas un intento desesperado de limpiar la conciencia antes del final. Valentía hubiera sido hablar en 1998 cuando me hicieron firmar el acuerdo de confidencialidad. Valentía hubiera sido renunciar en 1978 cuando vi el catálogo. Valentía hubiera sido apoyar a las mujeres que intentaron denunciar.
Esto que hago ahora es solo un acto final de cobardía disfrazado de confesión. Pero aún así lo hago. Porque prefiero morir habiendo dicho la verdad tardíamente que morir callada completamente. Porque las víctimas merecen que alguien confirme que no estaban locas. Que sí pasó lo que dicen que pasó. Que no fueron las únicas. Que el sistema era real. Y porque tal vez, solo tal vez, mi testimonio ayude a que alguien más que está viviendo algo similar ahora tenga el valor que yo no tuve. Si eres joven y estás en la industria del entretenimiento ahora mismo, si alguien te está presionando a hacer cosas que no quieres a cambio de oportunidades, si te están diciendo que así funcionan las cosas, si te sientes atrapada entre tu sueño y tu dignidad, quiero que sepas algo, no tienes que aceptar. No tienes que someterte. No vale la pena. Ningún éxito vale lo que te va a costar internamente. Yo vi lo que les pasó a las que aceptaron. Algunas tuvieron carreras exitosas, sí, pero todas, absolutamente todas, pagaron un precio psicológico enorme. Algunas desarrollaron adicciones. Otras tuvieron relaciones destructivas. Muchas nunca pudieron volver a confiar en nadie. Todas cargan con algo roto adentro que el éxito no puede arreglar. Y también vi lo que les pasó a las que se negaron. Algunas encontraron caminos alternativos. Otras dejaron la industria y construyeron vidas diferentes. Algunas tuvieron que empezar de cero en otros campos. Pero mantuvieron su dignidad. Mantuvieron su capacidad de mirarse al espejo. Y eso a la larga vale más que cualquier disco de oro. Sé que es fácil para mí decir esto ahora, a los 78 años, desde la seguridad de una vida ya vivida. Sé que cuando tienes 20 años y es tu única oportunidad y tu familia depende de ti económicamente, las decisiones no son simples. Sé que el sistema está diseñado justamente para hacerte creer que no tienes opciones. Pero sí las tienes. Siempre las tienes. Y elegir tu dignidad sobre el éxito no es fracaso. Es supervivencia real. A las víctimas que todavía viven y que nunca han hablado, quiero decirles que las creo. Que sé qué pasó. Que no están solas. Que el hecho de que no hayan denunciado no significa que no pasó. Que el silencio es una forma válida de protegerse. Y que si algún día deciden hablar, habrá gente que las va a apoyar. Pero también que si deciden no hablar nunca, eso también es válido. Porque cada quien decide qué hacer con su trauma. No todas las sobrevivientes tienen que convertirse en activistas. No todas tienen que hacer justicia pública. Algunas solo quieren paz. Quieren olvidar. Quieren construir vidas normales lejos de todo eso. Y eso es completamente legítimo. La sanación no tiene una sola forma. Yo elegí hablar porque me estoy muriendo y ya no tengo nada que perder. Pero entiendo perfectamente a las que eligen seguir calladas. Porque el costo de hablar es real. Es perder privacidad. Es revivir traumas. Es enfrentar el escepticismo. Es arriesgarse a que no te crean. Es exponerte a ataques. Y no todas tienen la fortaleza o el deseo de pasar por eso. Lo que sí espero es que mi testimonio al menos confirme que no estaban solas. Que había un sistema. Que era real. Que no se lo imaginaron. Que no fueron muy sensibles o exageradas como probablemente les dijeron. Que lo que vivieron fue abuso institucionalizado. Y que merecían mejor. También quiero hablar directamente a Televisa. También quiero hablar directamente a Televisa. Ustedes sabían. Ejecutivos de alto nivel sabían exactamente lo que estaba pasando. No solo con Velasco. Con otros productores. Con otros programas. El catálogo no era secreto interno. Era conocimiento compartido en ciertos niveles corporativos. Y eligieron permitirlo porque era rentable. Porque los programas generaban rating. Porque las estrellas vendían discos. Porque el sistema funcionaba económicamente. Ustedes tuvieron el poder de detenerlo en cualquier momento. Pudieron haber implementado protocolos. Pudieron haber investigado denuncias. Pudieron haber despedido a los depredadores. Pero no lo hicieron. Porque proteger la imagen corporativa era más importante que proteger a las mujeres vulnerables. Porque los ejecutivos que participaban en ese sistema también eran sus empleados de alto nivel. Y denunciarlos hubiera significado autodestruirse. Así que crearon estructuras de protección, acuerdos de confidencialidad, departamentos legales que amenazaban a quien intentara hablar, mecanismos de silenciamiento tan efectivos que 30 años después la mayoría de las víctimas siguen calladas.
Y ahora, cuando todo esto salga a la luz, van a hacer lo que siempre hacen. Negar. Minimizar. Decir que eran otros tiempos. Que no hay pruebas. Que son rumores de alguien resentido. Pero yo tengo pruebas. Documentación que los implica directamente. Contratos firmados por ejecutivos que todavía trabajan ahí. Recibos de pagos corporativos para actividades que nunca se pudieron justificar oficialmente. Fotografías comprometedoras. Grabaciones. Todo está documentado. Y todo va a salir. No sé qué van a hacer cuando eso pase. Probablemente van a tratar de desacreditarme. Van a decir que estoy senil. Que el cáncer afectó mi mente. Que invento cosas. Van a usar sus recursos para bloquear publicaciones. Van a presionar a medios. Van a amenazar con demandas. Van a hacer todo lo posible para que la verdad no salga completa. Pero ya no importa. Porque la verdad está afuera. Con varias personas. Con copias en diferentes lugares. Con instrucciones claras de qué hacer si intentan silenciarla. Y eventualmente, aunque sea años después de mi muerte, va a salir. Porque la verdad siempre encuentra la manera. A mis colegas que trabajaron conmigo durante esos años y que también fueron cómplices, les digo, sé que muchos de ustedes también cargan culpa. Sé que algunos también han querido hablar pero tienen miedo. Sé que firmaron los mismos acuerdos que yo. Que tienen las mismas amenazas legales. Que tienen familias que proteger. Y entiendo todo eso. Pero también les digo que el silencio no protege. El silencio pudre. El silencio te come desde adentro hasta que ya no reconoces a la persona que eres. Y llega un punto donde tienes que decidir qué es más importante, tu comodidad o tu alma. Yo ya tomé mi decisión. Ustedes tienen que tomar la suya. No espero que me imiten. No espero que todos salgan a confesar públicamente. Pero sí espero que al menos en privado, con ustedes mismos, sean honestos. Que reconozcan lo que hicieron. Que acepten su parte de responsabilidad. Que dejen de justificarse. Porque la única manera de romper estos ciclos es empezar por la honestidad brutal con uno mismo. Y a la sociedad en general, a todos los que van a escuchar esta historia y van a juzgar, les pido algo, no simplifiquen. No conviertan esto en una narrativa de víctimas puras y villanos absolutos. La realidad es más compleja. Hubo gente que fue víctima y victimaria. Hubo circunstancias que no justifican pero sí explican. Hubo un sistema que era más grande que cualquier individuo. Eso no significa que no haya responsabilidades individuales. Las hay. Yo las acepto. Velasco las tuvo. Los ejecutivos las tienen. Todos los que participamos somos responsables. Pero entiendan que estos sistemas funcionan porque crean estructuras donde la resistencia parece imposible. Donde las alternativas parecen inexistentes. Donde poco a poco te vas convirtiendo en cómplice sin darte cuenta completa de lo que estás haciendo. Donde poco a poco te vas convirtiendo en cómplice sin darte cuenta completa de lo que estás haciendo. Por eso es tan importante desmantelar estos sistemas. No solo castigar individuos, sino cambiar las estructuras que permiten que esto pase. Crear protocolos reales de protección. Creer a las víctimas cuando hablan. Investigar las denuncias seriamente. Romper las redes de complicidad que protegen a los depredadores. Y sobre todo, dejar de romantizar el pasado. Dejar de decir que antes todo era mejor. Antes no era mejor. Antes era más fácil ocultar el abuso. Antes las víctimas tenían menos recursos. Antes el silencio era más fácil de imponer. Pero el abuso era igual de real. El daño era igual de profundo. Las víctimas sufrían igual o más porque ni siquiera tenían el lenguaje para nombrar lo que les estaba pasando. Hoy tenemos mejores herramientas. Mejores leyes, aunque todavía insuficientes. Más conciencia social. Movimientos como Metoo que demostraron que hablar sí sirve. Que creer a las víctimas sí importa. Que los poderosos sí pueden caer. Y necesitamos usar esas herramientas. Necesitamos seguir empujando. Necesitamos no permitir que estas historias se olviden. Por eso dejé todo documentado. Por eso estoy contando esto. Por eso elegí no morir callada. Porque quiero que las futuras generaciones sepan exactamente cómo funcionaba este sistema. Que lo estudien. Que lo analicen. Que identifiquen los patrones. Para que cuando vean esos mismos patrones aparecer en nuevos contextos, puedan reconocerlos y detenerlos.
Mi nombre es Esperanza Montes. Tengo 78 años. Trabajé 19 años como coordinadora asistente de producción en Siempre en Domingo. Durante ese tiempo fui cómplice de un sistema de explotación sexual que destruyó vidas. Facilité reuniones donde mujeres jóvenes fueron presionadas a cambiar dignidad por oportunidades. Callé cuando debí hablar. Obedecí cuando debí resistir. Y ahora, al final de mi vida, cargo con ese peso y con la certeza de que no hay redención posible. Pero al menos ya no cargo sola con el secreto. Al menos dije la verdad. Al menos dejé evidencia. Y espero que eso sirva para algo. Que ayude a alguien. Que prevenga que le pase a alguien más. Que demuestre que estos sistemas son reales y que todos tenemos responsabilidad en desmantelarlos. A las víctimas, lo siento. Siento no haber tenido el valor de protegerlas cuando debí. Siento haber sido parte de su pesadilla. No espero perdón. No lo merezco. Solo espero que sepan que alguien finalmente dijo en voz alta lo que pasó. A mis hijos y nietos, siento la vergüenza que van a cargar. Siento no haber sido la persona que creían que era. Siento todo. Pero no podía morir callada. A Raúl Velasco, donde sea que esté. Construiste un imperio sobre el miedo y el control. Creíste que el poder te haría intocable. Pero el poder pasa. La verdad queda. Y tu legado real no es Siempre en Domingo. Es el daño que causaste y que todavía carga tanta gente. Y a todos los que van a leer o escuchar esto, no permitan que pase otra vez. No normalicen el abuso. No protejan a los poderosos sobre las víctimas. No elijan el silencio cómodo sobre la verdad incómoda. Porque cuando lo hacen, se convierten en lo que yo fui. En cómplices. Y créanme cuando les digo, no quieren vivir con ese peso. Me quedan tal vez semanas, tal vez días. El dolor es cada vez peor. Pero por primera vez en 30 años puedo respirar sin sentir que me ahogo en secretos. Dije la verdad. Toda. Sin filtros. Y ahora lo que pase con ella ya no depende de mí. Solo espero que sirva para algo. Que alguien, en algún lugar, lea esto y decida ser valiente cuando yo no lo fui. Esa sería mi única redención posible.